Ok, chicos, buenas noches a todos los presentes que nos siguen a través del canal de YouTube. Bueno, siendo ya las 7 en punto de la noche, hora peruana, vamos a dar inicio a esta ponencia titulada Cirrosis hepática, la cual va a estar a cargo del ponente Juan Carlos Hernández Balcazar, quien es estudiante de sexto año de medicina, pertenece al staff del grupo CTO Perú y también pertenece al staff de la Academia USAMEDIC. Y bueno, no olviden chicos que durante la ponencia se va a proyectar una palabra clave a la mitad de la diapositiva, a la mitad de la pantalla, y estén atentos porque esto va a ser útil para su certificación. Entonces, sin más que mencionar, adelante Juan Carlos. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver un tema interesante que es cirrosis hepática. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Bien, con respecto a cirrosis, ¿qué tenemos que saber? Que cirrosis no es lo mismo que neoplasias, es un concepto totalmente diferente. ¿Qué es cirrosis? Cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura con la presencia de nódulos. Es el concepto más importante que debes tener de fibrosis. Hay fibrosis, hay alteración de la arquitectura hepática con presencia de nódulos. Ese es el concepto de cirrosis. Es el primer concepto que debemos tener en cuenta. Es un concepto totalmente diferente a neoplasia. ¿Que es un factor predisponente a que se desarrolle? Sí. Ahora, importante recordar que nosotros acabamos de ver una escala, que es la escala de Metavir, ¿correcto? Que nos va a medir lo que es la puntuación de fibrosis. Lo que quiero que recuerdes es que te lo divide en cuatro niveles, F1, F2, F3 y F4. ¿Ya? El F4 ya es netamente cirrosis. ¿Y cuándo se cataloga cirrosis? Cuando hay presencia de nódulos. Cuando hay presencia de nódulos, nosotros ya estamos hablando de la presencia de cirrosis, cuando es F4. F3, básicamente, cuando hay presencia de lo que es fibrosis portal con numerosos septos sin cirrosis, es decir, sin la ausencia o la presencia de nódulos, mejor dicho. Cuando hablamos de fibrosis portal con pocos septos, esta es periportal, la F2 es periportal y la F1 es netamente portal. Eso es con respecto a la escala de Metavir. Y es importante, sí, porque también tiene una puntuación de actividad de Metavir. Pero lo que quiero que recuerdes es la puntuación de fibrosis, de F1 hasta F4. Recuerda que F4 es presencia de nódulos, F2 es periportal y F1 es portal. Nosotros hablamos de cirrosis propiamente dicha cuando hablamos de nódulos regenerativos más fibrosis. Ese es el concepto claro que tiene que haber de cirrosis. Es el concepto claro. ¿Ya? Ahora, con respecto a nódulos, hay una clasificación con respecto a los nódulos que debes saber. Los micronodulares o los macronodulares. Se diferencian básicamente por el tamaño. ¿Ya? Hay cierta importancia, diferencia de 3 milímetros, menos de 3 y mayor de 3, ¿ya? Pero si te preguntara un dato importante con cada uno, sería lo siguiente. La micronodular es cuando se asocia al alcoholismo, que debes tener en cuenta, o lo que es hemocromatosis, ¿perfecto? Y cuando es macro, cuando es de origen viral. Recuerda que una enfermedad viral importante que genera cronicidad de la hepatitis, la B y la C, ¿ya? Ahora, recuerda que la cirrosis, tú tienes que pensar cuando eres de cirrosis hipertensión portal. ¿Por qué? Porque una complicación de la cirrosis te lleva a hipertensión portal y que es un factor de riesgo para la mortalidad, ya que la hipertensión portal nos va a llevar a varices esofágicas.
¿Ya? Eso es lo que debes tener en claro. No es lo mismo, pero es un factor desencadenante. Es una complicación muy frecuente que vamos a ver posteriormente a grosso modo en las siguientes diapositivas. Nosotros tenemos dos tipos de fibrosis que te mencionaba. Temporal, que esta es de mal pronóstico, y la fibrosis perivenular, que esta es de buen pronóstico. ¿Por qué es importante esto? Porque en la fibrosis periportal, que el de más pronóstico es la con el alcoholismo, con el alcohol. Y en cambio, la perivenular es la que se relaciona con la esteatosis hepática o el hígado graso. ¿Qué quiere decir? Que la teoría te menciona que una cirrosis por antecedente de esteatosis hepática que te genera una fibrosis perivenular, ella sí puede ser reversible. En cambio, una periportal, que es más pronóstico por alcoholismo, que es lo más frecuente también, es irreversible. Es lo que te menciona la teoría. ¿Ya? Y es importante entender el contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la histología del hepatocito, cuando se ocurre el depósito de fibrosis de colágeno, porque es de colágeno, esto va a generar un aumento de la hipertensión portal. portal. ¿Ya? Es cosa que debes tener claro. Cuando hay fibrosis, hay disposición, de acuerdo al espacio de dice, hay lo que es depósito de lo que es colágeno en la fibrosis. ¿Y qué células se encarga de producir el colágeno? Si te preguntaran, son las células estrelladas, que es muy característico de la fibrosis. ¿Ya? Las células estrelladas. Tenemos diferentes causas de cirrosis. El alcoholismo, que son las que quiero que recuerdes. El, el alcoholismo es una causa más frecuente de cirrosis en nuestro medio y consideremos la hepatitis viral, que tenemos la B y la C, que es la que tiene mayor tendencia a la cronicidad. Sin embargo, hay conceptos diferentes que debes tener en cuenta. La hepatitis B, la hepatitis C, ¿ya? Pero un concepto que debes tener claro es lo siguiente. ¿Cuál es la más frecuente? Es la B, porque esa es la más frecuente, pero la que tiene mayor disposición a la cronicidad es la tipo C. Son conceptos diferentes. La más frecuente es la B, pero la que tiene mayor tendencia a la cronicidad es la tipo C. ¿Ya? Luego tiene la hepatitis autoinmune, la no alcohólica, la cirrosis biliar, lo que es biliar primaria y que la hepatitis autoinmunitaria. Son poco frecuentes, pero tienen unas características que creo que recuerdes, pero no es parte del tema de hoy día. ¿Ya? Y también tenemos lo que es hemocromatosis, enfermedad de Wilson y lo que es deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y acá poniendo un énfasis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina también se asocia a una enfermedad que es el EPOC en jóvenes, pacientes jóvenes que tienen EPOC, piensan en deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, la causa frecuente de cirrosis es el alcoholismo. Primer concepto. ¿Cuáles son las células que se alteran o que interfieren en la producción de colágeno? Son las estrelladas. ¿Ya? Que estas células estrelladas se encuentran en qué espacio? En el espacio de Dice. ¿Ya? ¿Correcto? Tienes dos tipos de fibrosis. La fibrosis periportal, que es de mal pronóstico, que es por alcoholismo, y la venular, que es de buen pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya espero que haya quedado claro el concepto. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tipos de cirrosis. Por ejemplo, recuerda que el alcohol es la más frecuente. Otra vez se lo pregunto porque es muy, muy preguntado. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque el hígado se encarga de metabolizar el alcohol y por eso básicamente se altera. ¿Ya? Luego tiene la viral, que quiero que recuerdes hepatitis B y hepatitis C. Recuerda que la enzima encargada de metabolizar el alcohol es lo que es el alcohol deshidrogenasa. Ya que cuando se metaboliza, este alcohol se convierte en acetildehído. Y este se transforma en acetona cuando nosotros consumimos alcohol.
Y un dato importante que debes tener en cuenta, recuerda que la acetildehido es una especie muy reactiva, ¿ya? Y se va a convertir en acetona por enzima de acción que acá interfiere lo que es el alcohol deshidrogenasa. Esto va a generar en el cuerpo oxígeno libre, ¿ya? Oxígeno reactivo, ¿ya? Que es tener concepto. Y como consecuencia va a generar con el tiempo procesos inflamatorios. Y que esto, a su vez, te genera situaciones inflamatorias. Y es por eso, a grosso modo, que lo que te genera el alcohol, lo que hace a nivel del hígado. Y esto, como acción completa, es lo que va a activar a las células estrelladas. ¿Ya? Otro efecto que te genera la acetona es el aumento de la síntesis de triglicéridos y disminuye la lisis de ácidos grasos. Por eso también es que el alcohol también tiende a engordar, por la cantidad de calorías que tiene y también el metabolismo que genera. Aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye la lisis de ácidos grasos. Y además actúan las células estrelladas. Con respecto a la hepatitis viral, recuerda que la B era la más frecuente, pero la que tiene mayor tendencia a la cronicidad es la hepatitis C, ya la que tiene mayor tendencia a la cronicidad. Es el concepto que debes tener claro y que no debes de olvidarte. Chicos, ¿se escucha? Porque, chicos, ¿se escucha? Porque a mí también es bastante. Ya, pero se está entrecortando bastante. Ah, ya, ya listo. Muy bien. Ahora, como la hepatitis B es la más frecuente, aquí vamos a ver la serología. Es importante. Nosotros tenemos lo que es el antígeno de superficie, que es lo de acá, que significa que el paciente se encuentra infectado. El anticuerpo de superficie es un paciente sano. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Y aquí tienes lo que es el anticuerpo contra la cachia, que es el anticore, que es famoso anticore, que aquí tienes que evaluar si es IgM o IgG para decir si es agudo o si es crónico. Y luego tienes el antígeno E, que es importante porque significa replicación. Y el anticuerpo contra el antígeno E significa que no hay replicación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el diagnóstico de la serología que te van a preguntar? Recuerda, antígeno C, antígeno de superficie es paciente infectado. Anticuerpo contra antígeno de superficie, paciente sano. Anticuerpo contra lo que es el anticore, tienes que evaluar si es agudo o crónico, ¿correcto? Antígeno E es de replicación. Anticuerpo contra el antígeno es un paciente que no hay replicación y cada uno va a interpretar un diagnóstico serológico totalmente diferente. Que vamos a verlo a grosso modo en lo que es en la parte posterior ahorita. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tienes un antígeno de superficie positivo? Un anticuerpo negativo. ¿Qué nos podría decir en estas dos? Que el paciente se encuentra infectado, ¿cierto? Y tienes una IgM positivo y un antígeno E positivo. El paciente se encuentra infectado, la M es aguda y que hay replicación. Y se encuentra replicación. ¿Ya? Esta es una hepatitis aguda. Hay antígeno, no hay anticuerpo,
Hay IgM, que es agudo, y hay antígeno de replicación. Es hepatitis aguda replicativa. ¿Qué pasa en este caso? Un antígeno de superficie positivo, negativo, pero tienes un anticore IgG y un antígeno E positivo. Hepatitis crónica porque tiene la IgG, pero es replicativa porque tiene el antígeno E positivo. Es una hepatitis crónica replicativa. Si tienes un antígeno S presente, mira, por ejemplo, en este caso, tienes un anticore IgG que es crónico, pero un antígeno E negativo. Es una hepatitis crónica no replicativa. ¿Por qué? Porque el antígeno E se encuentra negativo. Ahora mira este caso, antígeno de superficie positivo. Un anticuerpo, escucha, mira, un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si ya tienes un anticuerpo contra el antígeno de superficie, tienes un anticore más o menos positivo, igualmente un antígeno E, y todo es positivo, mira, tiene todo positivo. Todo tiene positivo si te das cuenta. Es un paciente en convalescencia. ¿Qué pasa si tienes un antígeno de superficie negativo, pero un anticuerpo positivo? Mira, un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo positivo y una IgG. Es crónico, ¿cierto? Y es negativo, curado. Tiene anticuerpos contra la superficie. ¿Pero por qué te da anticuerpos IgG? Porque aún tiene anticuerpos contra el virus. Entonces, un paciente curado, porque no tiene antígeno de superficie positivo. Ahora, este es muy diferente si tienes un anticuerpo positivo y un anticore negativo. Y este sería un paciente curado tardío o paciente vacunado. Ese es un tema que siempre te lo van a preguntar. Y recuerda que la causa más frecuente es cirrosis, ¿ya? Que debes tenerlo en cuenta. Ahora tiene lo que es cirrosis biliar y lo que es una hepatitis hepática, que son enfermedades autoinmunes, la cirrosis biliar. ¿Ya? Muy bien. La fisiopatología tiene lo que son las compensaciones y compensaciones, ¿ya? Una cosa es un paciente compensado, un paciente descompensado. ¿Cuándo aparece la famosa clínica de cirrosis? Cuando el paciente se encuentra descompensado, ¿ya? Cuando el paciente se encuentra descompensado, ocurre todo. Entonces, acá hay un desbalance vascular que genera una activación de los vasoreceptores y una activación del sistema simpático, ¿ya? Y que va a generar, como recuerdas, el sistema simpático, lo que va a causar es una vasoconstricción sistémica y una autorregulación sistémica, autorregulación renal. Y esta autorregulación renal te va a generar dos procesos, mira, vasoconstricción de la arteria renal, pero aferente, ¿ya? Y eferente. La autorregulación renal, vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, uno va a generar vasoconstricción y en otra vasodilatación para generar mayor flujo sanguíneo, ¿ya? Y se va a reabsorber más sodio y agua, incrementando el volumen plasmático, ¿ya? Y estos cuadros te dan cuadros de hipervolemia, ¿ya? Entonces, en una compensación, un paciente netamente compensado te genera activación del sistema simpático, generando vasoconstricción sistémica y la autorregulación renal, que te genera lo que es vasoconstricción renal y lo que es incremento de sodio, generando aumento del plasma y generando esto un cuadro de hipervolemia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si tú recuerdas, el hígado que produce albúmina, y la albúmina se encarga de qué? Gobernar toda la presión oncótica que hay. Entonces, estos pacientes, ¿qué pasa cuando se pierde la producción de la hormona, la proteína albúmina, perdón? Genera edemas.
intravascularmente hay poco fluido, pero intersticialmente sí está aumentado. Entonces el riñón entiende, como en sangre hay poca, reabsorbamos más. Reabsorbamos más porque se genera, porque no se produce albúmina. Entonces, pues, estos cuadros generan cuadros de hipervolemia. Esta es la explicación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la compensación que quiero que tengas presente, a esos pacientes con autorregulación, hay un fármaco que tú no les puedes dar, que son los IECA, por si acaso, porque te altera la autorregulación renal y te genera todo, y te altera todo esto y el paciente se descompensa rápidamente. A pacientes cirróticos no le puedes dar IECA. En cambio, en la descompensación, cuando ya se genera lo que es la hipertensión portal, te genera una irrigación portosistémica, una reducción de la actividad del sistema endotelial, fagocítico endotelial, y lo que es una disturbancia intersticial. Las tres se juntan generando lo que es una endotoxemia y exposición bacterial. Y recuerda que todo esto es un factor de riesgo importante. ¿Para qué? Para la translocación bacteriana. Y si hay una translocación bacteriana es factor de riesgo para, si recuerdas, una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, con respecto a un paciente en la descompensación. Esos tres procesos te van a generar una vasodilatación. Esto te genera activación de los vasoreceptores. Y aquí se activa el sistema simpático. Sin embargo, este es un mecanismo que ya no es compensatorio. Ya no es compensatorio. Ya no es compensatorio. Y por eso te lleva a lo que es a la falla renal posteriormente. Recuerda que las agresiones portosistémicas se dan frecuentemente y disminuye la actividad fagocítica endotelial y el factor de riesgo de translocación bacteriana. ¿Ya? Recuerda que el paciente cirrótico te puede complicar con una falla renal para generar un famoso síndrome que vamos a verlo posteriormente. Muy bien. Nosotros vamos a portales cuando el gradiente por tocaba es más de 5 milímetros de mercurio. En su clasificación tienes tres tipos. Tiene lo que es una prehepática, intrahepática y poshepática. Esto es lo que te van a preguntar siempre en los exámenes. ¿Ya? Cuando es prehepática, nosotros hablamos de trombosis de la vena porta, es la causa más frecuente. Cuando hablamos de intrahepática, tienes tres opciones: si es presinusoidal, si es sinusoidal o intrasinusoidal, o si es postsinusoidal. En la presinusoidal, lo que es la esquistosomiasis, un parásito, ya que no es frecuente en nuestro medio, la sinusoidal, que es la cirrosis, y la postsinusoidal es la enfermedad vena oclusiva. Y cuando es poshepática, es la trombosis de las venas suprahepáticas, que este es el síndrome de Buch-Chiari. Buch-Chiari, ¿ya? Entonces tienes una prehepática, intra y poshepática. Prehepática antes del hígado, intrahepática dentro del propio hígado, que se clasifica en tres: en presinusoidal, en sinusoidal y en postsinusoidal. La poshepática en trombosis de venas suprahepáticas, que este es el síndrome de Buch-Chiari. ¿Cómo definimos hipertensión portal? Cuando tenemos un gradiente portocava mayor de 5 milímetros de mercurio. Si te preguntaran de la hipertensión portal, ¿cuál es la más frecuente? La intrahepática. ¿Por qué sería la más frecuente? Porque la cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal, la sinusoidal. Entonces, la causa más frecuente de hipertensión portal sería la intraempática o sinusoidal, ¿no? O de tipo sinusoidal, porque la cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal. ¿Ya? Es el concepto que debes tener claro. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de cirrosis? Alcoholismo. Son conceptos diferentes, ¿ya? Son conceptos diferentes. Son conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Causa más frecuente de cirrosis, alcoholismo. Causa más frecuente de hipertensión portal cuando es intrahepática de tipo sinusoidal, ¿ya?
Ahora, recuerda que la posthepática es el famoso síndrome de Buchiari, ¿ya? Y la prehepática es trombosis de vena porta, que esta es frecuente en los neonatos, por si acaso. La prehepática es frecuente en los neonatos. ¿Cuál es la definición de hipertensión portal? Un gradiente portocava mayor de 5 milímetros de mercurio. En lesiones clínicas se genera con una insuficiencia hepática. ¿Y cómo se manifiesta la insuficiencia hepática? Con la característica y hipertensionismo. ¿Por qué te genera hipertensionismo? Te genera lo que es una ginecomastia y te genera un eritema palmar. ¿Ya? Y esto en el hombre, recuerda que en el hígado se metabolizan los estrógenos. Entonces, si el hígado está fallando, los estrógenos aumentan. ¿Y cuál es la función de los estrógenos? Generando lo que es eritema palmar y lo que es ginecomastia. Hipertensión portal, cuando es un gradiente portocava mayor de 12 milímetros, mayor de 5 milímetros de mercurio. Hiperesplenismo. El hiperesplenismo es básicamente, recuerda, grosso modo, tienes el hígado y acá tienes tu vaso. ¿Cómo se forma la vena porta? Con la vena esplénica y la vena mesentérica superior. ¿No? Entonces, si acá hay resistencia, la sangre tiene que hay una redistribución de flujo sanguíneo. Entonces, lo que va a generar como efecto es hiperesplenismo, haciendo que aumente el tamaño del vaso, ya que por la resistencia. Recuerda que aquí se forma el trombo esplenomesenterico, la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Otro ejemplo que tú tienes acá es el clásico signo de cabeza de medusa, que como pueden observar en la diapositiva es muy clásico. Cabeza de medusa, que es un signo totalmente característico de un paciente con falla hepática, totalmente muy característico, ya cuando hay permeabilización de las venas umbilicales, ¿ya? Entonces son los conceptos que debes tener en cuenta. Va a haber ictericia, va a haber eritema palmar, ginecomastia, cabeza de medusa, que es muy característico, hiperesplenismo y bueno, hipertensión portal, que es drásticamente laboratorio. Y algo importante, que este hiperesplenismo, como se agranda el vaso, te genera leucopenia. Sin embargo, aprovechando el dibujito, no es la única forma de explicar este hiperesplenismo. Si se aumenta la hipertensión portal, acá hay vasos, acá hay venas también, ¿cierto? Por arriba. Entonces, este es un factor de riesgo también para que se explica por qué ocurre las varices esofágicas, por el aumento de la resistencia, ¿ya? Por el aumento de las varices, de la hipertensión portal genera también las varices esofágicas que vamos a verlo posteriormente, ¿ya? Espero que estén entendiendo, chicos. Estoy intentando ser lo más práctico posible, ya que es un tema un poco extenso y tiene varias cositas, ¿ya? Y bueno, también hay la presencia de telangiectasias o manchas de Rupert, ¿ya? En estos pacientes. Ahora, acá hay unos criterios de Chebostek que es muy importante, ¿ya? Que es frecuente, que quiero que tengas presente, los criterios de Chebostek. ¿Qué es lo que pasa en los criterios de Chebostek cuando hay presencia, o los hábitos de Chebostek, mejor dicho, es cuando hay falla hepática? ¿Qué quiere decir? La implantación del cabello, implantación de cabello ginecoide en el varón, porque recuerda que hay hiperestrogenismo. Ojo, criterio, su hábito de Chebostek es diferente que signo de Chebostek. Es totalmente diferente. Recuerda que el signo de Chebostek es en hipocalcemia. Entonces, los hábitos de Chebostek tienen implantación de cabello ginecoide, lo que es ya la cabeza de medusa. La cabeza de medusa, vas a ver lo que es ascitis,
y lo que es ginecomastia. Esos son los hábitos o criterios de Chebostek, ¿ya? Que a veces me gusta que es lo que es la explicación de circulación colateral, ascitis y ginecomastia, son los hábitos de Chebostek. Y como te digo, es totalmente diferente hablar de signo de Chebostek, es un concepto totalmente diferente. Muy bien, ahora vamos a ver un tema muy importante y te lo digo a grosso modo, que ya acabó el tema de cirrosis, vamos a ver sus complicaciones. ¿Cómo definimos nosotros las varices esofágicas? ¿Ya? ¿Cuándo aparecen? Aparecen, escucha bien, ¿ah? Aparecen cuando es más de 10 milímetros de mercurio. Y escucha, hay ruptura de las varices esofágicas cuando es mayor de 12 milímetros de mercurio. Es totalmente diferente. Y es diferente a la hipertensión portal cuando el gradiente por cava es mayor de 5. ¿Qué quiere decir? Un paciente que desarrolla hipertensión portal no es que genere varices esofágicas automáticamente. Si la hipertensión aumenta más de 10, y si se para que ocurra una ruptura, tiene que ser mayor de 12 milímetros de mercurio. ¿Y qué tienes que saber con respecto a esto? Para el control, para prevención y cuando es un tratamiento netamente agudo, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo de las varices esofágicas que debes tener en cuenta? Los factores son grandes. Y cuando tienes un paciente de acción de Chill, C, ¿ya? Cuando son grandes y cuando son factores de Chill C, son factores de riesgo para que ocurra una ruptura de sangrado, ¿ya? Ahora, ¿qué medicamentos vas a dar en estos casos? Vas a dar los siguientes, mira. Control, ojo, control de arterial, somatostatina o vasopresina, ¿ya? De elección se elige lo que es el optiótride o la terlipresina, ¿ya? ¿Ya? Tienen lo que es terlipresina y los agentes usados para prevenir la beta bloqueadores, ¿ya? Los beta bloqueadores para prevenir. En cambio, usados para el control son lo que es la terlipresina, somatostatina, optiótride y la vasopresina. Ahora, cuando viene un paciente sangrando, tú vas a tienes dos tipos de tratamiento. Uno endoscópico, que es la elección, y donde se usa ligadura endoscópica, que es el de preferencia, mucho más encima que el de la escleroterapia, y el de taponamiento con balón. Acá tienes lo que es el de Blackmore y el de Linton. ¿Ya? Tiene lo que es taponamiento de Blackmore y taponamiento de Linton. Ahora, con respecto al tratamiento, si tienes acá en este cuadro sacado del Harrison, tienes lo que es una hemorragia recurrente, vas a usar tratamiento endoscópico más farmacoterapia. Si se controla la hemorragia, es una cirrosis compensada, clase A. Entonces, lo que tú vas a generar es una derivación quirúrgica frente a TICS, ¿ya? Que son las derivaciones portocavas, ¿ya? Ahora, recuerda que los TICS son contraindicados en pacientes con trombosis portal. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de los TICS? Aquí está abajo, encefalopatía hepática, ¿ya? Y luego das posteriormente cirrosis con trasplante hepático. ¿Qué pasa si es una cirrosis descompensada? Es decir, un chill B o C, tú vas a dar lo que es la valoración del trasplante netamente. Y luego le das un tratamiento endoscópico o antagonistas adrenérgicos. Y consideras TICS, igual básicamente siempre ambos terminan en trasplante hepático. Entonces, la profilaxis o prevención con beta bloqueadores. Para el control, terlipresina, somatostatina, optiótride o vasopresina. Tratamiento endoscópico, cuando es un cuadro agudo de sangrado, vas a dar ligadura endoscópica y tratamiento con balón tiene lo que es Blackmore y los tratamientos de Linton. ¿Correcto? Son los de Blackmore y son los de Linton. Ahora, en las lo que
que es la complicación más frecuente. Es la complicación más frecuente de la cirrosis. ¿Ya? Entonces, tenemos otro efecto, mira. ¿Cuál es la complicación frecuente de cirrosis? La citis. ¿Cuál es la causa más frecuente de cirrosis? Alcoholismo. ¿Cuándo se aparece en las varices esofágicas? Cuando están los 10 milímetros de mercurio. ¿Cuándo ocurre la ruptura de las varices esofágicas? Cuando son más de 12 milímetros de mercurio. ¿Ya? Son los conceptos que debes tener en cuenta. Ahora, en estos pacientes, cuando tú tienes dos tipos de ascitis, una leve o moderada, tú vas a darle en estos pacientitos, cuando es leve a moderada, espironolactona y furosemida. ¿Correcto? ¿Qué pasa si tú tienes una ascitis refractaria o atención? ¿Qué quiere decir esto? Que no responde al tratamiento farmacológico, ni a la espironolactona ni a la furosemida. Entonces se conoce como ascitis refractaria. ¿Ya? Y recuerda que la ascitis es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces acá tú vas a dar paracentesis más infusión de albúmina. Yo te explicaba que la albúmina controlaba el gradiente, la presión coloidosmótica o presión oncótica. Entonces, acá dibujemos, este es un vaso sanguíneo, para que puedas entender el concepto de por qué un paciente se necesita darle albúmina. Ya este es un vaso sanguíneo, que esto sería el intravascular y esto sería el intersticial, ¿cierto? Ya, bacán. Entonces, tienes las presiones hidrostáticas, voy a poner la H, y la presión oncótica. La oncótica se da por la albúmina. Cuando cae esto, no hay quien sostenga. Es como cuando quieres sostener algo que se va a caer. Y entonces, si no hay quien sostenga, ¡pum!, se cae. Entonces acá hay extravasación del intravascular al intersticial y se pierde el líquido. Y cuando el líquido se acomoda en el intersticio, te genera lo que es los edemas. Por eso, si tú das albúmina, controlas esto para evitar los edemas. ¿Ya? Entonces, recuerda que la albúmina es un factor para que tú veas falla hepática, pero quiero que tengas claro, es para ver falla hepática crónica. Crónica, ¿ya? En aguda no se evalúa la albúmina. En aguda tú evalúas las transaminasas, los clásicos, pero cuando es crónico, albúmina es cuando es crónico, ¿ya? Y lo que te genera esto es un tipo de derrame, perdón, de citis o de líquido peritoneal de tipo trasudado, ¿ya? De tipo trasudado. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a dar acá? Vas a dar lo siguiente, vas a dar espironolactona de 100 miligramos por día y furosemida hasta 40. ¿Ya? ¿Cuánta es la dosis máxima que te van a preguntar siempre? ¿Cuál es la dosis máxima? La dosis máxima es de espiro de 400 y de furo 600. ¿Ya? Entonces, la dosis inicial es de espiro de 100 y furo de 40. La máxima es espiro de 400 y furo de 160. ¿Ya? Eso es lo máximo. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación que se da muy frecuente. Y si te preguntaran qué quiero que recuerde de todo esto, ¿cuál es la gente más frecuente? El la bacteria más frecuente, la causa más frecuente de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? La peritonitis bacteriana espontánea. Es lo que quiero que tengas presente. ¿Ya? La peritonitis, la E. coli. ¿Qué quiero que recuerdes con respecto a la manifestación de la peritonitis? Que hay fiebre, que hay dolor abdominal y que hay disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento que tú vas a dar? ¿Cuál es el abordaje del manejo de un paciente con los básicamente, lo que recuerda es que va a dar lo que es una paracentesis y ve la presencia de morfonucleares. Si hay presencia de más de 250 polimorfos nucleares, consideramos lo que es una peritonitis bacteriana
espontánea, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es acá, de elección de taxima, 2 gramos cada 8 horas venosa con infusión de albúmina. Entonces, aquí el peritonitis hace la síntesis, a grosso modo. Si tiene unos polimorfos nucleares mayor de 250 mililitros, es mayor de 250, entonces confirmamos la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico que tú vas a dar de elección? Es una cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas intravenosa con infusión de albúmina. La peritonitis espontánea, la E. coli, segunda, la Klebsiella, ¿ya? Ahora, distinguir la peritonitis bacteriana espontánea de la secundaria, ¿ya? ¿Es importante? Sí, básicamente lo que recuerda es el siguiente. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes? Si tienes un paciente con cirrosis o ascitis y una peritonitis con polimorfos nucleares, la clínica de ascitis. Si no, básicamente cuando tienes una ¿sí? ¿Cuál? ¿Esta o la? Esta. Bien, no hay problema, ahí te lo explico. Sí, ya, tienes que distinguir lo que es una peritonitis bacteriana espontánea de la secundaria. Tú tienes peritonitis bacteriana. Entonces, en el líquido acítico hay lo que es polimorfo nucleares mayor de 250. Entonces, lo que tú vas a ver que en el contenido acítico sí hay presencia de bilis. ¿Cómo verás la presencia de bilis? Cuando es mayor de 6 miligramos de bilirrubina en la citis o simplemente se encuentra ausente. Si este sale positivo, porque la peritonitis secundaria es tratamiento quirúrgico. Entonces, si tú tienes esto, tú vas a tener presencia de bilis en el líquido cítico mayor de 6 miligramos, tratamiento de TAC, porque este es tratamiento quirúrgico. En presencia de líquido de bilis en la citis, vas a evaluar si hay presencia de proteínas mayor de 1 gramo, si hay glucosa menor de 50 o si hay LDH elevado. Si esto es positivo, uno, dos de estos tres, consideras TAC, porque también puede ser una peritonitis bacteriana secundaria. Si no, simplemente es una y este es netamente tratamiento quirúrgico. Entonces, que si tienes un paciente con de bilis en pensemos que es una secundaria. Y entonces, tomografía. Si no tiene líquido visible en el de bilis en el líquido cítico, los tres parámetros. Tiene glucosa o pH superior al suero, tiene 2, 3, tomografía. Si no tiene ninguno de estos 2 de 3, este es una espontánea, tratamiento médico. En cambio, acá es tratamiento quirúrgico. Esa es la explicación de lo que está diciendo sobre el algoritmo. Entonces, aquí, porque son los diapos, lo que quiero que recuerdes es lo siguiente, sobre todo. Cuando es una paracentesis, vas a evaluar dos cosas. Si hay lo que son los leucocitos, si es mayor de 500 o menor de 500, ¿ya? Eso es lo que quiero que recuerdes con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si tienes más de 250 polimorfonucleares, ¿ya? Más de 250 polimorfonucleares, tú vas a pensar en una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Si tiene menor de 250 polimorfonucleares, vas a pensar en otras complicaciones. Ya vas a mirar lo que es en una citis cardíaca o una nefropatía. Necesariamente para que pienses en una tiene que ser más de 250. Eso es lo más importante. Más de 250 polimorfonucleares en el clínico. Ahora, en la encefalopatía es una complicación y lo que
simplemente hay estadios, ¿ya? Quiero que recuerdes con respecto a la cefalopatía hepática, que ya estamos terminando. Tienes 4 grados. Tienes el grado uno, el paciente, uy, perdón, el grado uno, y aquí va a haber irritabilidad, ¿ya? Va a haber lo que es euforia. En el grado 2 va a haber desorientación parcial, más menos asterixis, ¿ya? Asterixis, o el famoso flapping. En el grado 3 ya hay una desorientación total más asterixis. Ya la asterixis pasa desde la encefalopatía del grado 2. Y te van a preguntar eso. Y el grado 4 es un paciente en coma o estupor. ¿Ya? Grado uno irritable, eufórico, grado 2 desorientación parcial, más asterixis, grado 3 desorientación total, más asterixis, y grado 4 coma. ¿Cuál es el factor tóxico en la encefalopatía hepática? El amoníaco. El amoníaco, ¿ya? Es el factor tóxico, ¿ya? Es factor tóxico. Y el factor desencadenante, una hemorragia digestiva alta por varices. Y en síndrome hepatorenal, nosotros tenemos que saber que es una complicación. El paciente está en los últimos estadios, de hígado sí o sí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome hepatorenal que debes saber? Cuando hay oliguria, insuficiencia renal y lo que es baja eliminación de sodio en orina. ¿Cómo sabes que no es una falla renal, sino un síndrome hepatorenal? Simplemente porque tú vas a retirar los diuréticos y el paciente va a seguir igual. Si fuera una falla renal, tú tiras los diuréticos y el paciente mejora. Pero al no retirar los diuréticos y no hay mejoría, el paciente cirrótico, pensemos en un síndrome hepatorenal. Acá tienes o sodio en orina menor de 10 miliequivalentes por litro. Diagnóstico diferencial importante es lo que es la paciente con falla renal aguda. Retiras los diuréticos e hidratas. Si no mejora, es un síndrome hepatorenal. ¿Qué quiere decir? Que este paciente necesita un trasplante hepático sí o sí, porque se va a complicar bastante. ¿Ya? Ya tenemos la escala de Chill, ¿ya? La famosa mnemotecnia que todos conocemos, BATAE, ¿no? Que son una escala pronóstica. Acá solamente creo que recuerdes BATAE, ¿ya? Con respecto a si hay bilirrubina, ¿ya? Entonces, lo que es batalla de la mnemotecnia clásica, lo que te va a generar aquí es lo que son el chill, que te genera un chill A, un chill B, un chill C. Básicamente, esto es escala pronósticos, que te evalúan lo que es la mortalidad, ¿ya? No te olvides, la mnemotecnia, batalla, ¿ya? Batalla. Y te van a preguntar siempre qué aspectos se evalúan en el batalla. Bilirrubina, ascitis, tiempo de protombina, búmina y encefalopatía. Es la famosa mnemotecnia batalla. Que hay aplicaciones que generan todo esto, simplemente llenan los datos y te dan chill A, chill B o chill C, que te evalúa mortalidad. Y luego tiene la escala de Mel, que también es otro tipo. Pero bueno, solamente dejémoslo ahí. Y bueno, chicos, esto ha sido el tema del día de hoy de cirrosis hepática. Gracias, Juan, por tu presentación el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, chicos, Juan, ¿te parece muy bien si esperamos unos minutos para ver si los chicos tienen alguna duda, alguna pregunta para poder aclararla? Claro, no hay problema. Ok, a ver. A ver, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarla ahí en los comentarios. Si creen que hay algo que deba repetir o si no les quedó muy claro, por favor, díganoslo.
Tal vez Juan, mientras deja sus preguntas, algunas palabras para los presentes. Sí, chicos, disculpen si mi internet está fallando, pero está fallando un poco de la mañana y bueno, parece que la transmisión a veces se recortaba mucho. Bueno, básicamente por eso y bueno, comentarles que el día 20 va a haber un simposio de medicina interna totalmente gratuito. Vamos a abarcar 8 temas y que pueden encontrar los links de descripción en mi cuenta de Instagram, lo que es Dr. Juan Casus-11. Ok, voy a dejar tu cuenta ahí en los comentarios. Doctor Juanca, guión 12 me dijiste, ¿no? Sus-11. Guión 11. Sí. Ok, a ver chicos, creo que no habría... Bueno, creo que me pregunto, por eso. Sí, dime. Ya. Muy bien, Bueno, gracias chicos. Y disculpas por problemas técnicos, esto ya escapó de mis manos. excelente Juan, muchas gracias por estar ahí el día con nosotros. No te preocupes por a veces inconvenientes que ya salen de nuestras manos. Bueno chicos, si me esperan un momentito, vamos a proceder a enviar el link del cuestionario. A ver, ok chicos, vamos a proceder a enviar el link del quiz. Ya, acabamos de enviar el link del quiz, chicos. También se va a proceder ahorita a enviar el código. Recuerden que si no pueden ingresar con el link, pueden ir a quizzes.com e ingresar el código en la esquina superior derecha. Hay una casilla que te permite ingresar un código. Copian ahí el código y pueden ingresar también. Sí, chicos, la ponencia se queda grabada aquí en el canal de SOCIEMDAC. Cuando termine la transmisión, se resube automáticamente. Pueden venir a verla si quieren repasar algo o si quieren, si algo no les quedó muy claro. Además de eso, también recuerden que aquí encuentran muchas otras más temas muy didácticos. Y pueden suscribirse también, tal vez para poder recibir futuras notificaciones de nuevas actividades que vamos haciendo. Sería genial, chicos. Nuevamente lamentamos los problemas técnicos, chicos, que es algo que a veces escapa de nuestras manos, pero la intención siempre es aprender, ¿no? Nuevas cosas y repasar muchas otras. Recuerden que vamos a estar enviando también el link de la transmisión, de certificación a través de los grupos de WhatsApp y Telegram. Ok, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la certificación o si no pueden ingresar al link del Quizzes, me avisan para poder responderla?
Ok chicos, recuerden que si no pueden acceder con el enlace directamente, pueden ir a quizzes.com, en su buscador buscan quizzes.com, ingresan a quizzes, que se escribe así, lo voy a poner ahí en el chat. Ok, ingresan a quizzes.com y en la esquina superior derecha les va a aparecer una opción en donde van a poder ingresar un código. Ingresan el código ahí y van a poder ingresar directamente al cuestionario. Aún no dan inicio. Vamos a esperar a que se conecten algunos más para poder iniciar. Ya, ok chicos, me confirman que ya se dio inicio al quizzes. Recuerden que pueden ingresar aunque se haya dado inicio, dándole clic al enlace o yendo a quizzes.com como lo puse ahí en el chat. Y luego en la esquina superior derecha les va a aparecer una casilla en donde van a poner llenar un código. Y ingresan el código que también se pasó por el chat, que es 965324, 965324, para que puedan ingresar también al quizzes. Ok chicos, recuerden que después, determinado su quizzes, tienen que tomar una captura y en conjunto con la palabra clave van a tener que llenarla en el link de certificación que se va a pasar a través de los grupos de WhatsApp y Telegram. Ok chicos, si no tienen alguna duda, alguna pregunta más, bueno, voy a proceder a dar finalización a esta transmisión. También recordarles que el día de mañana tenemos una actividad a las 6 de la tarde sobre semiología oftalmológica a través del canal de Susim Huánuco. Ok chicos, entonces, bueno, sin más que decir, me despido. Buenas noches a todos y nos vemos mañana.